Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad voy a explicar la pregunta 1 del examen final de cálculo 1. El enunciado dice, se desea fabricar un envase de plástico en forma de un paralelepípedo con base cuadrada. Este envase va a contener 200 mililitros de jugo de durazno. Se necesita saber cuáles son las dimensiones que minimicen el uso del material. Primero vamos a realizar una gráfica del envase que dice que tiene forma de un paralelepípedo de base cuadrada. Como pueden ver acá ya he realizado el dibujo. Ahora llamémosle, llamémosle X a las dimensiones de la base. Como es cuadrada, tanto el ancho como el largo van a ser iguales. Entonces le vamos a llamar X. A la altura le vamos a llamar Y. No nos dicen nada al respecto. Puede que sea igual, que tenga las mismas dimensiones que el de la base o puede que sea diferente. Eso lo vamos a determinar luego. Entonces vamos a llamarle Y a la altura. ¿Cuál es nuestra función objetivo en esta pregunta? ¿Qué nos piden? Nos piden minimizar el uso del material, es decir, nos piden minimizar el área superficial. El área, en este caso, el área superficial, algunos le llaman S, yo le voy a llamar área, o vamos a llamarle S. El área superficial viene a ser, en este caso, como ven, la base es de forma cuadrada y también la tapa es de forma cuadrada. Entonces, ¿cuál es el área de la base? Sería lado por lado, o sea, X por X. Pero como se repite dos veces en la base y acá en la tapa, sería dos veces X por X, o X al cuadrado, ¿no? Ahora, del contorno, las caras, como pueden ver, tienen todas la misma medida. De altura es Y y en la parte inferior es X, ¿no? Como se repiten cuatro veces, la vamos a multiplicar 4X por Y. Por ejemplo, de acá de la cara frontal, sería el área, sería X por Y, ¿no? Este es el área. Como se repite todo el contorno, sería cuatro veces, ¿no? Entonces ya tenemos el área superficial, pero como podemos ver, depende de la variable X y de la variable Y. Acá, si efectuamos, sería 2X al cuadrado más 4X por Y. Pero como lo tenemos expresado en función de dos variables, nos vamos a apoyar de un dato que nos dan acá en el ejercicio que dice que el volumen de este envase es de 200 mililitros, es decir, va a contener 200 mililitros de jugo de durazno. Recuerden que un mililitro equivale a un centímetro cúbico. También podemos decir que el volumen, el volumen es igual a 200 centímetros cúbicos, ya que un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Esto nos dan como dato, ¿no? Ya, pero ¿cómo se calcula el volumen? El volumen viene a ser el área de la base
por la altura. El área de la base por la altura. El área de la base, como es cuadrado, es x por x, ¿no? Sería x al cuadrado. Y la altura es y, ¿no? Entonces el volumen de esta figura viene a ser x cuadrado por y. Y como nos dan como dato que el volumen es igual a 200 centímetros cúbicos, entonces vamos a igualar esto a 200. Bien, acá podemos despejar la y. Nos quedaría y es igual a 200 sobre x al cuadrado. Esto nos va a servir para luego reemplazarlo acá en el área superficial, ¿no? Bueno, vamos a reemplazar esto acá. ¿Cómo nos quedaría entonces? Nos quedaría, como lo vamos a reemplazar la y por esto, acá nos va a quedar una función en términos de x únicamente. Entonces lo vamos a escribir, la función en términos de x. Acá pues nos va a quedar igual 2x al cuadrado más 4x. Y en vez de y vamos a colocar esto, ¿no? 200 sobre x al cuadrado. Ahora, simplificando un poco esta expresión, nos va a quedar acá 4 por 200 es 800. El x y abajo x cuadrado lo podemos simplificar. Nos quedaría 800 sobre x. Entonces esta es nuestra función objetivo. Nuestra función a minimizar. Entonces, para ello vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada para determinar el mínimo. Primero, vamos a hallar la derivada de la función, ¿no? La primera derivada sería, acá la derivada de 2x al cuadrado es 4x. Bueno, si gustan acá lo pueden reescribir. S de x igual a 2x al cuadrado más 800 x a la menos 1 para que se pueda derivar. Ya, ahora esto vamos a derivarlo. La derivada de 2x al cuadrado es 4x. La derivada de 800x a la menos 1 es igual a, ya continuamos. Acá sería 800 por el menos 1 se baja, x, y el exponente se resta 1, ¿no? Menos 1 nos quedaría menos 2. Entonces la primera derivada nos queda igual a
4x menos 800 x a la menos 2. Ahora para hallar el punto crítico, vamos a igualar la primera derivada a 0. Igualando a 0, nos queda que 4x menos 800 x a la menos 2, o si gustan lo escribimos abajo, x al cuadrado. Esto lo igualamos a 0, ¿no? La primera derivada. Luego, desarrollando esta ecuación, acá nos queda 4x es igual a, pasamos al otro lado, 800 sobre x al cuadrado. Ahora, este x al cuadrado lo puedo pasar al otro lado. Me quedaría x por x al cuadrado, es decir, x al cubo. Y este 4 lo puedo pasar al otro lado a dividir. 800 entre 4 me queda 200. Esta potencia lo puedo pasar al otro lado como raíz. Me quedaría que x es igual a raíz cúbica de 200. Entonces, este es nuestro punto crítico. Ahora, para verificar que este punto crítico nos da un mínimo, vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Entonces, vamos a calcular la segunda derivada. Acá ya tenemos la primera derivada, lo tenemos acá. Vamos a calcular la segunda derivada, ¿no? La derivada de 4x es 4. La derivada de 800x a la menos 2 sería pues menos 800. El menos 2 baja por x elevado a la... Y el exponente se resta 1, ¿no? Menos 2 menos 1 nos quedaría menos 3. Ahora vamos a arreglar un poco esta derivada. Nos quedaría 4. Acá menos 800 por menos 2 nos da más 1600. X a la menos 3, o si gustan, lo ponemos abajo. X al cubo. Listo, ya tenemos la segunda derivada. Ahora evaluando en el punto crítico. Evaluando la segunda derivada en el punto crítico, nos saldría 4 más 1600 entre x al cubo, es decir, esto al cubo. Raíz cúbica de 200. Todo esto elevado al cubo. Entonces acá, este radical se va con esta potencia. Y nos va a quedar acá, que esto es igual a, acá 1600 entre 200 nos sale 8. Más este 4 me va a dar un resultado de 12.
Y este valor es mayor que cero, ¿no? Aplicando el criterio de la segunda derivada, podemos concluir que existe, entonces, existe un mínimo relativo cuando x es igual a raíz cúbica de 200. Entonces, esta dimensión nos da un valor mínimo. Ahora, para saber, como ya sabemos las dimensiones de la base, ya sabemos los valores de x, ahora necesitamos saber el valor de y. Eso lo podemos calcular acá. Y es igual a y es igual a 200 sobre x sobre 2 sobre x al cuadrado era, ¿no? Pero como x vale raíz cúbica de 200, entonces podemos reemplazar acá. Entonces y sería 200 sobre raíz cúbica de 200, raíz cúbica de 200, todo esto elevado al cuadrado. Y efectuando esta operación, nos va a salir que y es igual a raíz cúbica de 200. Como pueden observar, las dimensiones son iguales, ¿no? Las tres dimensiones son iguales, es decir, se trata de un cubo. Tenemos la altura y tenemos el largo y el ancho de la base. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones que minimicen el uso de material? Pues las dimensiones serán 200 raíz, raíz cúbica de 200. Las dimensiones, por acá lo pueden colocar. El ancho, el largo y la altura. Raíz cúbica de 200 centímetros, ¿no? Esto también lo pueden dejar en decimales. En decimales sería aproximadamente 5,8 centímetros. 5,8 centímetros. Igual. Entonces, ahí ya redactan su respuesta. Ustedes que las dimensiones que minimizan el uso de material son largo 5,8 centímetros, ancho 5,8 centímetros, altura 5,8 centímetros. Bueno, hasta ahí sería la solución de este ejercicio. Pueden también acá colocarle otro nombre, ¿no? Algunos le llaman
Esto de acá le llaman profundidad, esto altura y esto largo. Ya ustedes buscan en internet las propiedades de un paralelepípedo, que en este caso al final nos salió un cubo, ya que tiene todas sus dimensiones iguales.